del libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a tratar hoy día una sección bastante larga, que es del 6:9 al 9:17. Pero, ya, los invito entonces a leer el capítulo 6 de Génesis, de los versículos 9 al 22. Dice así la palabra del Señor. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con el Señor. Estos fueron sus descendientes. Noé engendró 3 hijos, que fueron Sem. Delante de Dios, la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, con aposentos en ella, y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera. Su longitud será de 135 metros, su anchura de 22,5 y su altura de 13,5 metros. Hazle una ventana y termínala a medio metro de altura desde la parte de arriba. Pon en su costado la puerta del arca y hazle un piso inferior y un segundo y un tercer piso. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya latido de vida. Pero contigo estableceré, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todos los seres vivos meterás en el arca 2 de cada especie, un macho y una hembra, para que sobrevivan contigo. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. Entrarán contigo 2 de cada especie para que sobrevivan. Lleva contigo de todo aquello que y almacénalo, pues eso les servirá de alimento. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te queremos pedir en esta hora que tú nos bendigas, que nos reconfortes por medio de ella, que podamos, Señor, encontrar consuelo y también encontrarnos a nosotros mismos, Señor, y así poder, Señor, cambiar nuestro camino. Te damos gracias, Señor, en los méritos de Jesús. Amén. El sermón que hoy día vamos a tratar trata sobre el diluvio, un anuncio de un tiempo mejor. Podemos ver 3 anuncios en este pasaje y los vamos a considerar por separados. Recuerden que este libro estaba escrito para los hebreos post-Egipto, una vez que ellos habían sido liberados del cautiverio en Egipto. Para ellos era este libro. Entonces los hebreos necesitaban saber que Dios podía iniciar una vez más, hacer nuevos comienzos para mantener su reino en la tierra. Póngase en el lugar de ellos. Imagine que toda su vida ha estado en un lugar, toda su vida, 400 años. O sea, ni Chile tiene tanta edad, para que tengamos una proporción histórica, temporal. Nosotros llevamos de independencia 200 y tantos años. Si lo calculamos desde el 18, serían del 10 o del 18
Toda esa época, llevamos 400 independientes. Súmele el doble. Eso los hebreos, solo eso, todo ello pasaron en Egipto. O sea, habían pasado 10 generaciones por lo menos. Las generaciones en el Génesis se calculan aproximadamente desde 40 años. Había 40 generaciones que no habían conocido otro lugar. Generaciones que nacieron y que murieron en Egipto. Ellos habían adoptado algunas creencias y dioses egipcios. Dios con las plagas les demuestra que Él es el Dios de los dioses de los egipcios y los vence a cada uno por medio de cada una de las plagas. Entonces ellos necesitaban saber que toda esa estabilidad, aunque fuera una estabilidad caótica para ellos, sufriente para ellos, era por lo menos lo que conocían. Era la estabilidad que ellos tenían. O sea, vivir como esclavos, eso era lo normal. Y uno dirá, bueno, cualquier cosa es peor que salir, que estar esclavizado. No, para los judíos, no, para los hebreos no fue así. Hago la aclaración siempre de judío y corrijo a hebreos, y lo voy a hacer un paréntesis, porque judío se usa desde que el reino se dividió y Judá y Benjamín quedaron en el sur. Entonces es un término más tardío que el que estoy usando ahora. Por eso hablo de los hebreos, que eran semitas, y ahí vamos a ver que son descendientes de Sem. Ellos conocían solamente ese tipo de vida y podemos ver que en el desierto ellos dicen, oye, estábamos mejor en Egipto. O sea, ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué nos incomodaste si estábamos en un lugar, aunque sí, esclavizados, pero teníamos pan y cebolla asegurada? Ese es el tema de este pasaje. Los comienzos para continuar su buen reino en la tierra. Necesitaba Moisés animar a Israel y también a nuestra generación en medio del desaliento, con el mensaje de que aunque Dios juzgue la maldad y parece que ese juicio nos fuera a llegar a nosotros, en su gracia siempre salvará a un remanente para continuar su buen reino en la tierra. Solamente un ejemplo más. Piensen en la teoría que siempre la gente dice que la Edad Media fue una edad oscura, una edad sin luz. Bueno, fue una edad bastante luminosa en el sentido de que eh, nacieron las primeras universidades, tal vez había cierto oscurantismo por el dominio de la Iglesia Católica, pero no toda la Iglesia estaba descarriada. Recuerde que hubo órdenes monásticas que se apartaron y que mantuvieron el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, en su tiempo, los franciscanos o hombres tan renombrados como San Bernardo de Claraval. Les digo este nombre, ¿saben por qué? Porque es el autor que más cita a Calvino en su institución. Y Calvino no citaba escritores evangélicos o protestantes porque no existían. Entonces, un remanente fiel. Santo Tomás de Aquino, y podríamos mencionar a otros. Y gente del pueblo, que nadie la conoció y que amaba a Jesús. El reino de Dios nunca estuvo ausente. Y el cuerpo de Jesucristo nunca estuvo ausente de la tierra. El Señor siempre se guardó para sí un remanente fiel. Entonces, el contexto que nos presenta el relato es la creciente violencia que hay en el mundo. O sea, había pasado recién una generación y tenemos un fratricidio. O sea, Caín mata a Abel. Luego, en la séptima generación de Caín, podemos ver a Lamec, que
es un desenfrenado pecando. Pero también podemos ver en la descendencia de Set que el Señor se guardó un remanente y dijo que en esos días o en esa descendencia de Set se empezó a invocar el nombre del Señor. Después de eso, la violencia sigue imperando. Podemos ver nosotros el relato del 1 al 6 de Génesis, que seguramente, por curiosidad, yo creo que muchos estaban esperando que hoy día yo predicara, ¿cierto? Para saber quiénes eran los gigantes y todo eso. Lo digo muy rápidamente. La, la, la explicación más sencilla y que es la más tradicional y que es la menos, ¿cómo decirlo? La menos entretenida, son los setitas. Las hijas de los hombres son las cainitas. Y lo que pasó es que hubo mezcla entre aquellos que invocaban el nombre del Señor y aquellos que llevaban una vida de violencia. Aquellos que eran descendientes de esta línea santa y consagrada al Señor, y la otra que no lo es. El texto es oscuro, eh, no sabemos quiénes eran estos gigantes, probablemente eran hombres muy grandes. Tenemos casos, por ejemplo, el de, el de Goliat, pero en ningún caso era una mezcla entre ángeles, llamados en el libro apócrifo de Enoc los vigilantes, porque hay toda una historia detrás de esto que se escribió mucho, y, y que se mezclaron con mujeres bellas. Esto es mitología griega. Podemos ver a dioses mezclándose con humanos y naciendo, por ejemplo, Hércules. No estoy seguro si Aquiles era un semidios. El Tomás me gritó, no, él sabe más de mitología que yo. No era un semidios, ¿ya? Pero su mamá sí era una diosa, ¿no? La cosa es que es mitología griega. No pongamos una mitología en medio de este pasaje. Lo que tenemos que ver aquí es que estos descendientes fueron aquellos que eran grandes héroes de la antigüedad y de gran renombre. O sea, eran guerreros. Cuando dice héroes, no necesariamente eran héroes al estilo de Marvel o al estilo de DC, sino que eran héroes que eran reconocidos. ¿Por qué era tan reconocido un guerrero? Bueno, porque un guerrero podía salvar a un país, ¿ya? Lo que pasa es que en este pasaje el Señor ve que hay mucha maldad y dice que le dolió en el corazón y se arrepintió o le pesó haber creado al hombre. Y aquí tenemos un antropomorfismo o una forma de referirse a Dios en términos. Alguien dice, ¿cómo Dios o sea, Dios se arrepiente? Entonces Dios es humano. No, mira, la Reina Valera dice, la 60 dice, Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, al hombre, y le dolió en el corazón. Es que entonces Dios se arrepiente, entonces Dios no es soberano, entonces Dios no es poderoso. Y Dios no es inmutable, porque cambia, o sea, no es impasible, está sometido a pasiones, a arrebatos. Gente pregunta, ¿Dios tiene corazón? Como dice aquí, indíquenme. ¿Tiene o no tiene corazón? Dios no tiene corazón. Dios es espíritu. De la misma manera que sin corazón a Dios le dolió, se arrepiente de haber creado al ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una forma de expresión. La explicación está en el dolor del corazón. Se arrepintió no porque dijo, oh, no debía hacerlo.
no, lo hice mal. No, sino que es explicando el dolor de Dios y el pesar de Dios de haber creado al ser humano, no por el ser humano en sí, porque sigue preservando la raza humana, sino por los pecadores que habían pervertido la ley de Dios, lo que Dios le había mandado hacer. Entre ellos, por ejemplo, todos estos descendientes de estos matrimonios mixtos, y el Señor dice, entonces borraré de la faz de la tierra. Y aquí termino mi introducción. El 8 dice, pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. A los ojos del Señor, Noé encontró gracia. En primer lugar, entonces, uno de los anuncios de este diluvio es que Noé anuncia a la persona de Jesucristo. El significado del nombre Noé es descanso. Esta es la quinta narración que vemos en el Génesis. Cada una comienza, estos fueron los descendientes de, o habla del patriarca y luego dice, y estos son sus descendientes. En este caso comienza inmediatamente después de que declara ha sido objeto de la gracia de Dios, inmediatamente lo identifica o lo describe y dice lo siguiente: Noé era justo, perfecto y anduvo con Dios. Entonces podríamos nosotros llegar aquí y decir, bueno, tenemos que imitar a Noé tanto en su justicia, en su perfección y en su andar cercano con Dios. No es así, porque nosotros no estamos para aquellos que están en la Biblia, porque Noé, por ejemplo, se emborrachó. Eh, Solo Jesucristo cumple a cabalidad y por sí su justicia, la perfección y su andar permanente con Dios. La pregunta es, ¿por qué entonces Noé pudo? La respuesta está en el final de la sección anterior. Noé halló gracia y por gracia nos dice que Noé era justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con el Señor. Entonces, no vemos que Noé, por su propia naturaleza, sin el auxilio de la gracia y evidentemente del Espíritu Santo, él pudo llevar una vida ejemplar, una vida de andar con Dios y una vida de rectitud moral. Esto quiere decir, si Noé lo hizo, nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué razón? No por Noé, sino porque tenemos incluso más medios de gracia que los que tenía Noé para vivir vidas santas. Es solo Jesucristo el que cumple todos estos requisitos. Dios, una vez más, asegura que la simiente de la mujer va a seguir y va a nacer. ¿Por qué? Porque Noé no se queda sin hijos y tiene a Sem, a Cam y a Jafet. Luego de mencionar a los descendientes, encontramos un contraste tremendo de lo que está pasando en la tierra. Miren, vean la estructura. Dice así: describe a Noé, primero describe de dónde vienen la vida de Noé, de su caminar con Dios y de su gracia. Luego engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. O sea, nos está diciendo, hay 3 líneas posibles hasta este momento por las cuales la simiente de la mujer va a seguir su curso y va a lograr nacer. En el 11, en contraste con la vida que llevaba Noé, dice, delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. O sea, que estamos diciendo
entre lo que Noé practicaba y la vida de Noé y el entorno en el cual vivía. O sea, Noé era un bicho raro. Noé era un extranjero allí. Noé ya era distinto y la familia de Noé era distinta a aquellos que estaban rodeándoles. Y esto me parece súper relevante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros normalizamos ciertas prácticas que están en el mundo simplemente porque todo el mundo lo hace. No sé, nuestros hijos desde chiquititos nos piden permiso para tal o cual cosa. Y nosotros le decimos no, pero el papá de tal, pero al tal lo dejaron ir. Sí, pero el tal no es mi hijo. Eh, y van creciendo con la idea de que hay cosas que son no relación entre los seres humanos. Por ejemplo, hoy día, si nuestros hijos declararan que ellos esperarán a la persona indicada y con quien se casen para experimentar la vida sexual, ciertamente están eh, siendo bichos raros dentro de una comunidad que eso lo ve como parte de lo habitual. Pero ojo, en el mundo hay iglesias que ya esto como algo en contra de la ley de Dios y de la voluntad de Dios. Lo ven como algo normal. O sea, han cedido ante la moralidad laxa de la sociedad actual. Queridos jóvenes, hay cosas que simplemente un joven cristiano no debe hacer. Hay lugares donde simplemente un joven cristiano no debe. Hoy día vemos muchas tragedias, accidentes, peleas, muertes incluso, de personas que estuvieron en el lugar y en el momento equivocado. Y que incluso, a lo mejor, en buen chileno, no tenían ni pito que tocar, pero estaban en el lugar, en el lugar incorrecto. Para lo siguiente. Bueno, eso es culpar a la víctima. No, no es culpar a la víctima. Es lo siguiente. Es reconocer y tener la conciencia que aún no vivimos en un mundo donde reina la justicia, donde reina el bien y donde Jesucristo es Rey sobre todo y todos son sus súbditos. O sea, no vivimos en el cielo, vivimos en un mundo caído, donde las cosas están mal. Y uno dirá también, bueno, entonces ¿dejamos de disfrutar la creación? No, no dejamos de disfrutar la creación. Claro que tenemos que disfrutarla. Claro que el mundo sigue siendo lindo, pero hay lugares donde los jóvenes cristianos no deben estar. Así de sencillo. Y eso lo verá cada uno en su relación con Dios y sobre todo en la relación con sus padres. Obedezcan a sus padres, porque allí hay bendición. El narrador entonces, como dije, pone este contraste absoluto entre las dos situaciones. Innumerables veces el relato indica que que Noé hizo lo que Dios le dijo. Al final del capítulo que acabamos de leer, dice, todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Por lo menos 7 veces en este relato aparece exactamente la misma descripción del narrador. O sea, Dios le dijo algo a Noé. El valor de la obediencia en este relato es impresionante. Los hebreos debían reconocer que no debían obedecer a los preceptos que habían aprendido en Egipto, sino que los debían abandonar y debían obedecer la ley que Dios les había dado. Ellos ya tenían una ley entregada por Dios en el Sinaí, los 10 mandamientos. Esa era la ley, esa era la voz
que debían escuchar. Y como Noé lo hizo, sí, así tal cual, Dios lo ordenó. Caminar con Dios significa eso. Caminar con Dios significa obedecer al Señor y obedecer a quien Dios ha puesto por autoridad familiar, eclesiástica, civil, delante de nosotros. Eso es andar con Dios. Dios miró, decidió, comunicó la decisión y aquí se introduce la crisis del relato. Entonces le dijo a Noé, en el 13, he decidido acabar con todo ser. Esa es la decisión de Dios. Dios miró, decidió, no es que lo haya decidido ahí, pero el relato lo dice así, dice, he decidido acabar. Y se lo comunicó a Noé. Y le da una orden a Noé, una orden totalmente absurda. Más adelante se nos dice que en la tierra no llovía. Y Noé está predicando de que va a venir un diluvio. Eso no ha pasado jamás en la historia de Noé. Entonces, si a uno le pareció absurdo ver en Todopoderoso construir un arca a este político, Todopoderoso 2, más absurdo parecía para esta gente que estaba con Noé. Dios toma la iniciativa en esto. Dios da la solución. Es temporal, claramente, porque el arca era una solución temporal. No cambiaba el corazón de los seres humanos, sino que lo que hacía que una de las líneas de descendencia se conservaran y pudieran hacer la simiente. Le da esa orden. Y Noé hace todo lo que Dios le dijo. Dios iba a llegar a una solución final, que era la encarnación del Verbo de Dios. Y esa encarnación tenía un nuevo comienzo, un comienzo escatológico, que va a ser concluido, pero nunca ha venido en las nubes. Y es lo que nosotros anunciamos. O sea, parece así de absurdo que un hombre que vivió hace 2000 años en la tierra, primero, sea Dios del universo, y segundo, que en algún momento va a venir y va a poner todo en su lugar, y que lo que no debía ser así va a comenzar a ser como debía ser. Que la justicia que anhelamos en nuestro corazón, que la justicia que anhela todo ser humano, ¿cierto? La justicia que anhela todo ser humano, que la belleza que anhela todo ser humano, que el orden que todo ser humano anhela, va a venir y va a estar presente cuando el Señor venga. Jesús es el nuevo comienzo. Dios le anuncia a Noé, no hace un pacto todavía con él, pero le anuncia y le dice, te voy a salvar porque yo voy a hacer un pacto contigo y con tu familia. Y este será el medio por el cual Dios va a iniciar un nuevo comienzo. Le empezó a hacer al hombre, ojo, dice el Señor, lo voy a destruir. Pero como no había hallado gracia delante de los ojos del Señor, decide también salvar a Noé. Jesús es el verdadero Noé. Como dije al principio, imagina a Israel escuchando este relato en el desierto, sabiendo que una generación incluso moriría allí. Incluso Moisés iba a morir ahí. No iba a entrar a la tierra prometida. Así como Dios guardó a una familia por medio de un hombre, siendo fiel a su pacto, nada de lo que sucede en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, podrá frustrar el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. La esperanza no estaba puesta en Noé, ni estaba puesta en Moisés, ni estaba puesta en ningún hombre, sino en el verdadero instrumento de Dios para iniciar una vez más, que es Cristo el Señor. Iniciando un camino que ya no tiene truncos, que ya no vuelve atrás, sino que va derecho y rápido hacia un fin que el Señor ha determinado en su santo consejo. Cristo es más grande que Noé. En Juan
capítulo 1 leemos que Jesús es el único lleno de gracia y de verdad. Cristo es más grande que Noé porque por medio de él Dios hace un comienzo completamente nuevo, un pueblo que no va a ser destruido, un pueblo que ni las puertas del Hades podrán contra él, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo declara en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura, es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Es mucho más linda la fraseología de la, de la Reina Valera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así es. He aquí, todas son hechas nuevas. Ha llegado un tiempo nuevo. Hoy vemos el panorama casi completo. Jesucristo es nuestro verdadero Noé. Ha venido para comenzar de nuevo y maravilloso de esta época, antes de la consumación. Una y otra vez vemos que podemos comenzar de nuevo. ¿Saben por qué? Quiero que escuche lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. El pueblo probablemente ya estaba en el exilio y Jeremías se había quedado con aquellos que no fueron llevados al exilio, enfermos, viejos, pobres, etc. Por la misericordia ha sido consumido. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en él confío. ¿Usted cree que es tarde? Siempre es posible comenzar una vez más. El Señor ya lo ha hecho todo nuevo. Y si usted necesita misericordia, es posible que nosotros, los creyentes en Jesucristo, los que somos de Él, podamos comenzar una vez más. Y mañana podamos comenzar una vez más. Y pasado mañana una vez más. Y así para adelante. No se rinda en su batalla contra el pecado, en su batalla contra su propio carácter, en su enfermedad, en su angustia. El Señor tiene misericordia cada día para empezar una vez más. En segundo lugar, el diluvio anuncia el juicio sobre el pecado. Ya hablamos sobre que Dios se arrepiente y le duele en el corazón, ¿cierto? Y Él, por esa razón, decide un juicio que es totalmente justo sobre toda la tierra. Uno dice, pero el Señor con esto como que los destruyó a todos. Sí, los destruyó a todos. Pero ¿sabe cuánto esperó? Noé se demoró 120 años. 120 años. O sea, hace 120 años, ¿qué pasó? 1900, estoy malo para los cálculos, pero no sé, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Fíjese, esa es el espacio temporal, o sea, 1000 anunciando la venida de Cristo, pero tuvieron 120 años para eh, arrepentirse. No es que cuando dice, ya lo voy a leer más adelante, creo, cuando dice, no contenderá mi alma para siempre con el hombre, sino que su vida será de 120 años. No, no, no puede ser que eso, en 120 años cada uno se va a morir, porque generaciones postdiluvianas viven mucho más tiempo. Todos los comentaristas están de acuerdo en que
ese no contender con el corazón del hombre es simplemente el periodo que Noé se demora en construir el arca y el periodo que se demora, o el periodo de oportunidad que le da a la humanidad para arrepentirse. Entonces podemos ver en el un resumen de cómo Dios hace entrar a las aves y a todos los animales, ¿cierto? De la familia de Noé, de ahí del 1 al 6, y ya estamos pasando al capítulo 7. Vemos en la narración una devastación total por medio del agua. Nosotros tenemos experiencia, algunos más que otros, ¿cierto? La Camiurra estuvo en el epicentro mismo en el 2010. Yo pude hablar por teléfono con ella en el minuto que estaba con el tsunami en pie, ¿no es así, Camila? ¿Estás por ahí? Si podía hacer un gesto, ¿ya? Eh, ahí te vi. Totalmente anegados. O sea, el poder destructor del agua, nosotros lo conocemos. Hay una película muy entretenida, bueno, interesante en realidad, no es entretenido ver a la gente cómo sufre, pero se llama Lo Imposible, de Ethan McGregor, que tal vez usted podría ver esta tarde. Eh, o siquiera vea, no es de Russell Crowe, no es un relato bíblico, pero es una película entretenida. El poder del agua es impresionante y destruye todo. Imagine, en Santiago llueve 2 horas y todo queda negado. Imagínese una lluvia intensa que las ventanas del cielo se abrieron, las cataratas del cielo se abrieron y por 40 días y por 40 noches hubo un diluvio donde imposibilitó la sobrevivencia de cualquier ser viviente, hombres o animales. Durante todo el rechazo, durante todo el relato, la humanidad manifiesta su rechazo. ¿Por qué? Porque la tierra se sigue corrompiendo. Fíjense que el Señor inspira a Noé para que en ningún momento ponga el pecado como una realidad etérea. ¿Me entiende que el Señor está condenando? Lo que está haciendo es destruyendo pecadores, personas que pecan, no el pecado. Porque si fuera el pecado tendría que haber arrasado con todos, con todo, con Noé, con todo, absolutamente con todos, y no dejar a la familia de Noé. Ellos eran pecadores y necesitaban siempre de la redención y el auxilio de la gracia de Dios. Si no, Noé no hubiese necesitado encontrar gracia ante los ojos del Señor. Lo que está condenando es a los seres humanos, practicantes del pecado, impenitentes que no se quieren arrepentir. Eso es lo que Dios condena. Entonces, en el infierno, el Señor no va a condenar el pecado. El pecado será destruido, porque ya no tendrá poder sobre sus hijos. Pero serán destruidos y serán castigados eternamente aquellos que han pecado y han sido enemigos de Dios. El versículo 5 del capítulo del capítulo 6 nos dice que había mucha maldad, ¿cierto? Retrocedemos un poco al capítulo 6. Se corrompió, la tierra se llenó de violencia. El Señor decide acabar con todo. Destruiré todo, dice el Señor. Cristo traerá juicio en su segunda venida. Voy a leer un comentario de William Hendrickson que hace al libro de Mateo, donde anuncia, y voy a leer el texto, perdonen, no lo tengo preparado, pero lo voy a leer. El texto de Mateo viene, el Hijo del Hombre, y dice así:
Denme un segundo, por favor. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo venir en las nubes con gran poder y gran gloria. Y hay otro texto en este mismo sermón donde el Señor declara lo siguiente. Estoy sin mi Biblia subrayada, así que... Pero esta repentina, cuando el Señor dice que Él vendrá y traerá juicio, dice que después de eso uno será tomado, el otro será dejado. Está enseñando lo siguiente cuando el Señor trae juicio y destrucción a sus enemigos. De la venida, señala la necesidad de no ser sorprendidos sin preparación. Durante los días de Noé, y ese es el texto que quiero leer, voy a leer el comentario, pero denme un segundo, por favor. Esto lo podríamos editar del video. Entonces, ¿por qué? Porque le llama predicador de justicia. Estaba construyendo el arca. Diamón negó a recibir de corazón lo que él estaba haciendo y diciendo, el mismo Jesús dice, será como en los días de Noé. La gente se negó, no se preocupaban, seguían viviendo y como dice el texto de Mateo, comían y bebían porque decían que comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, había absolutamente ninguna preocupación por lo que está siendo anunciado. Se podría preguntar, ¿qué de malo hay en estas actividades de comer, de beber y de esto? ¿O comprar, vender, plantar y edificar? Como en los días de Lot, que también lo dice en Lucas capítulo 17, el paralelo. La respuesta es nada. En realidad, por medio de esas cosas, los hombres pueden glorificar a Dios. Pero cuando el alma se ve completamente envuelta en ellas, de modo que asuntos como estos llegan a ser el fin en sí mismo, se descuida ya que no son una bendición, sino que se han convertido en una maldición, han llegado a ser evidentes de un materialismo vulgar, seguridad falsa y con frecuencia egoísmo. O sea, el Señor mismo dice que cuando Él venga, encontrará a la gente de esa manera, como en los días de Noé, bebiendo, comiendo, despreocupados de lo que va a pasar. Nosotros debemos estar alerta. Debemos estar alerta, con nuestra lámpara encendida, esperando al novio. Es una invitación que el Señor nos hace siempre, porque la iglesia debe anhelar la venida de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿anhela usted la venida del Señor? ¿Quiere que el Señor venga o prefiere seguir disfrutando de los placeres terrenales? Un poquito más, Señor. Demórate un poquito para que yo haga tal o cual cosa. Bueno, si estamos así, tenemos que revisar nuestro corazón. En tercer lugar, el diluvio anuncia la redención de todas las cosas. El narrador nos había compartido las palabras de Dios, ¿cierto? Después del juicio dice, pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Tenemos un giro en la capítulo 8. Dice, después de toda la descripción de la destrucción que había hecho el diluvio, dice, pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que estaban en el arca con él. Podría parecer que el 8.1 nos indica que Dios se había olvidado, que el Señor estaba distraído, pero se acordó. No, lo que dice aquí simplemente es que Dios
Esa es la idea. Recordar es traer de nuevo el corazón. Es como eh, con Noé tengo una relación. Se acordó Dios de Noé y de todos ellos. Hizo pasar un viento y las aguas disminuyeron y Dios comienza a secar la tierra. ¿Con qué propósito? En este pasaje es la primera vez que se pronuncia la palabra berit, significa pacto. Mi pacto, cuando dice mi pacto haré contigo, solo puede referirse a algo anterior y único, y el único antecedente posible que podemos ver nosotros es el pacto que estableció en el inicio con Adán y va a recaer ahora sobre Noé y sobre sus descendientes, tanto las exigencias como también las bendiciones. Recordemos que en 120 años de trabajo, Dios le anunció, porque en 7 días haré llover sobre la tierra, y 40 días, y etcétera, etcétera. El Señor, como dije, no sé si anuncié este tercer punto, Dios, el diluvio anuncia la redención de todas las cosas. En contraste, por ejemplo, ellos tuvieron además 7 días de misericordia para poder, o sea, si uno lee rápidamente, uno dice, Noé se demoró 7 días en hacer el arca. No, 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 no se demoró 7 días, se demoró 120. Pero el anuncio de que venía ya la destrucción eran 7 días, o sea, una semana. Hay una historia de Gilgamesh, de la zona de Mesopotamia, donde Gilgamesh, hay tanta cosa rara en el mundo que creen que Gilgamesh que habían sido la mezcla de ángeles con mujeres, pero eso es mera curiosidad y, y propio de una película de Steven Spielberg. En contraste entonces con la historia mitológica de Gilgamesh, donde se le dijo al héroe en la historia de Gilgamesh, que también es un diluvio, se le dice al héroe que cierre la puerta. Cuando comienza a llover, los dioses se asustaron. Seguramente este relato, los judíos, los hebreos, era un relato de conocimiento en Mesopotamia y seguramente en Egipto reconocido. Se asustan los dioses. Seguramente ellos no son los que hacen llover, por algo se asustan. Pero fíjense lo que hace aquí, en el Génesis. Es Dios quien cierra la puerta. Es el Señor soberano quien abre los cielos y deja caer el agua durante 40 días y 40 noches y nada más. O sea, hizo exactamente como lo anunció, no se asustó, no lo sorprendió porque él estaba en control. Y ni siquiera fue Noé quien cerró el arca, sino que fue el propio Dios quien la cierra y el propio Dios quien después seca todo. ¿Para qué? Para hacer un pacto con Noé. Entonces Dios, desde el anuncio del juicio, se dijo que Noé era el receptor de la gracia de Dios. Entonces Dios guardó este remanente. Y en virtud de la gracia que había hallado delante de los ojos del Señor Noé, Él se reserva a esta familia. Fíjense que el Señor hace pactos con seres humanos, con hombres determinados en la historia, pero nunca los pactos son excluyentes de las familias a las cuales ellos representan. O sea que tanto obligaciones como bendiciones del pacto, también sus familias están superiores. El pacto lo hace con Noé, con Abraham, le dice, yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Cuando le promete a David, le dice que un descendiente siempre estará en tu trono. Entonces no son pactos personales, sino que son pactos familiares y que Dios hace no para, como hoy día enseña la teología de la prosperidad,
esta especie de pactos transaccionales, como hablaba el diácono Luis, siempre 100 y el Señor le va a dar 1000. Yo no dudo que eso pase, porque hay muchos casos de personas que cumplen un rol de ricos, dadivosos, y que el Señor los bendice. Pero no se trata de eso el pacto. Esa es la ley de siembra y cosecha que el Señor hace funcionar, y a veces de manera muy productiva en algunos casos. En este caso, simplemente es Dios quien toma en cada uno de los pactos, y Él hace pacto con los seres humanos. Existe un paralelo con el nuevo comienzo en Génesis 1. Fíjense que a Adán le dice varias veces, o por lo menos en el capítulo 1, le da indicaciones. Y se reproduzcan, y multiplíquense, dominen la tierra. A Noé le dice exactamente lo mismo. En el 8:13 le dice, no, el 8:17 saca todos los animales. Al final, reproduzcanse y multiplíquense sobre la tierra. El Señor seca toda la tierra, porque esa tierra va a ser el escenario donde Él va a hacer pacto con Noé respecto a esa misma tierra. Este es el pacto que hace con Noé, es un pacto universal, un pacto ecológico, mundial, de sustentabilidad de la tierra, y la sustentabilidad que Dios mismo le va a dar. Noé es el nuevo Adán en esta creación renovada que estamos viendo. Dios está haciendo un nuevo comienzo con la semilla de la mujer. En la escena del diluvio, sellada con un pacto de Dios con Noé. Noé edificó en el 8:20, edificó un altar al Señor y tomó animal limpio y lo sacrificó al Señor. Y luego dice que al Señor, al percibir esto, le promete a Noé que no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque Dios reconoce y sabe que el corazón del hombre hay malas intenciones, y Dios, ciertamente Él es el creador de todo, y lo que hace es en Jesucristo mandar, que es el cambio de corazón por medio del Espíritu Santo, que lo promete para el nuevo pacto, es decir, para el pacto con Jesucristo. Dios recibe esta adoración y hace pacto con la familia de Noé. Dios promete establecer su reino manteniendo el orden de la creación. Él dice que mientras la tierra permanezca, no faltará la sementera y la siega, el frío y la noche. Esta es una promesa tremenda de la providencia de Dios sobre la creación. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, porque nosotros tenemos la obligación, como el mismo pacto de Dios dice, que debemos cuidar y sojuzgar la tierra, dominarla, ¿cierto? Eso significa administrar, somos los regentes de Dios en la tierra, somos los administradores de Dios, y hemos ciertamente cumplido un papel bastante malo respecto a la utilización en esta tierra. Eso no es novedad para nadie, ¿cierto? Pero fíjense, y eso no significa que no tengamos que tener políticas de cuidado. Ayer veía una publicación de La Tercera, donde el consumo humano es 0,2%, y quienes tienen mayor consumo de agua es la pesca, la forestal y la agricultura, siendo un pequeño porcentaje también de ese consumo. Sabe que tenía un gran consumo de agua, la minería. Y se le pide a la ciudadanía que ahorre agua. O sea, si todos dejáramos de consumir agua durante un año, no haría ninguna diferencia, claramente.
Las políticas deben ser más grandes, las políticas deben ser más eficientes, más efectivas. Pero el cristiano siempre tiene si no está en política, tiene la responsabilidad del cuidado de la tierra. Ahora, esto no nos debe llevar ¿en qué sentido? En que el ser humano no tiene el poder para destruir completamente la creación del Señor. Insisto, esto no significa que no cuidemos el planeta. Significa que debemos decir, y voy a poner un paralelo, yo trabajo, ¿cierto? Como decía el diácono Luis, y el Señor es quien nos sustenta. Y es así. Nosotros cuidamos la tierra y va a conservar, a mantener los ciclos para el sustento nuestro, será Dios, porque Él hará que todos los ciclos y todo lo que necesite para extender, para conservar el escenario donde su reino está siendo extendido, ciertamente el Señor lo hará. El capítulo 9 nos presenta hasta el 17, que es la parte final, nos presenta a Dios haciendo, y le dice, reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra, se los dice otra vez, ¿cierto? Pero fíjense, antes de eso, el capítulo dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. O sea, a pesar de pertenecer a la misma raza que se había ido en contra de Dios, a pesar de ser seres humanos que también merecían ser destruidos con el diluvio, pero que no había hallado gracia a los ojos de Dios, no quita su bendición de la humanidad y de la humanidad completa, no solamente de sus hijos. Y le dice a Noé, dice el narrador, que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Y cómo los bendijo? Con esta orden: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. En una ocasión, conversando con Luis Pino, él estaba haciendo clase en el CET, en el Centro de Estudios CEP, Centro de Estudios Pastorales, y una niña le pregunta que claramente están dos veces esta orden de multiplíquense y llenen la tierra, y le dice, pero ese mandamiento seguramente no corre para hoy día porque tenemos una situación gravísima en el mundo. Por ejemplo, hay guerra, hay enfermedades, hay crisis hídrica, crisis alimentaria, sobrepoblación, etc. Y la respuesta que le da Luis es la siguiente, totalmente pertinente para este sermón. Le dice, Dios le dio la misma instrucción a su pueblo estando en las peores condiciones en que podía estar. O sea, en el cautiverio babilónico. Capítulo 26 del libro de Jeremías. Le dice que donde estén, busquen el bien de esa ciudad, que se casen, que se den en casamiento, que tengan hijos, que siembren. O sea, el Señor sigue pidiendo y sigue vigente el mandato cultural de llenar la tierra. ¿Y cómo lo estamos haciendo? No solamente teniendo hijos, sino educando hijos del pacto y poniendo hijos en la tierra como luces encendidas para que cada día haya más luz en el mundo. Esa es nuestra labor. Es la redención es limida, en realidad, de cuando alguien decía criar buenos ciudadanos. No, queremos criar hijos de Dios, que a su vez serán buenos ciudadanos, que buscarán la justicia, que buscarán la verdad en el mundo y que también en sus espacios de trabajo y de influencia podrán extender el reino de Dios y también hablar del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo con el mandato cultural. La armonía pacífica que había entre los seres humanos y entre
y entre Dios se había roto, pero el Señor había provisto ahora nuevas condiciones. Fíjense que dice que los animales le temerán. Probablemente entre los dos pactos, digamos, la creación le estaba siendo absolutamente adversa a los seres humanos por algo. Ellos estaban cercando su ciudad. En lugar de dieta vegetariana también les dice que pueden comer de todo lo que ellos, eh, deben comer. Ya la tierra no muestra una perfecta armonía del paraíso, pero dice que igual deben respetar a los animales, ¿cierto? Y lo que dice que no deben comer la sangre con su vida, que es los animales con su vida, que quiere decir la sangre. Porque la sangre sigue siendo, en este caso, eh, eh, o un símbolo del derramamiento de la sangre de Abel por parte de Caín y que reclamaba la vida. Lo que nos está diciendo es que sí, debemos ser respetuosos con toda la vida, pero pone un elemento más y dice, sobre todo debemos ser respetuosos con la vida humana. ¿Por qué razón? Porque además de poner un ambiente apropiado para que los seres humanos sigan, que es claramente la ley de vida por vida o la pena de muerte, diciendo que si alguien quita la vida de otro, otro ser humano le quitará también la vida. Y si no fuera así, si no fuera explícitamente la enseñanza de la pena de muerte, que según mi visión estaba enseñada claramente en el Nuevo Testamento, pero si no fuera así, ¿qué está diciendo? Está diciendo lo valioso que es la vida humana. ¿Por qué razón? No, porque el ser humano tiene una naturaleza especial. ¿Cuál es? Que la tiene solamente por el hecho de ser humano. ¿Y saben cuál es esa? Que no depende del individuo, o sea, no depende de la persona, sino que depende de la naturaleza de la cosa que es. Y esto significa lo siguiente, que es hecho a la imagen de Dios. Eso es lo que dice el texto. Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. Por eso el respeto. Capítulo 6, versículo 6 del capítulo 9. Y la segunda inclusión en el pacto dice que a pesar de la mala inclinación del corazón humano, Dios afirma su relación con las criaturas hechas a su imagen, a sus representantes en la tierra. Dios repite en esta parte 7 veces verit, la palabra pacto. Es un pacto perfecto, 7 veces. Es un pacto universal, ya que abarca tanto a seres humanos como al resto de la creación. Fíjense del 8 al 10, dice, miren, yo estaba con sus descendientes que les nazcan después, también con todos los seres vivos que están con ustedes. O sea, es un pacto universal y todo abarcador de cuidado de la creación, del cuidado que Dios garantiza que Él mismo va a tener de este espacio en el cual nos ha hecho vivir y en el cual está siendo el lugar donde su reino está siendo extendido. En el versículo 10, Dios promete que no va a volver a destruir la tierra con agua. Establece un pacto por iniciativa propia. Sin embargo, así todo el Señor dice que se va a inclinar el Creador hacia su criatura y va a hacer un pacto con él. El pacto es absolutamente incondicional, ya que no son los seres humanos los que ven el arco en el cielo, ni el que dice que pondrá el arco. Dice en el versículo 12, esta señal pondré del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes. He puesto mi arco en las nubes, el cual la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes y me acordaré. Fíjese lo que está diciendo el Señor. No es que el Señor se olvide del pacto y cuando vengan las nubes y aparezca el arco en el cielo, wow, ¿verdad que no tengo que destruir la tierra? No, le está diciendo, miren, cuando ustedes vean que las nubes están viniendo, no teman. ¿Por qué razón? Porque yo traeré a mi corazón de nuevo a la tierra y diré que no la
voy a destruir. Declararé en ese acto que no la voy a destruir. Me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo, de cualquier especie. No volverá a haber diluvio de aguas que destruya todo ser vivo. O sea, Dios promete que va a cuidar al género humano, que va a cuidar a todo ser viviente para beneficio del ser humano. ¿Por qué lo vemos así? Porque le dice que se alimente tanto de animales que viven como de el resto de las cosas que están en la tierra. Amplía su dieta también producto de la gran cantidad de personas que van a ver. Manifiesta su voluntad incondicional de hacer pacto con los seres humanos y de cumplir. Así como el relato de la creación termina con descanso, también este relato termina con Dios haciendo la paz. La vida puede seguir desarrollándose en la tierra con toda seguridad. Esto no nos exime, como dije, del cuidado de la creación. Por el contrario, nos hace más responsables, donde Dios, el lugar que Dios ha preservado y no destruyó con un diluvio, para que su reino se extendiera, para que el evangelio sea predicado. El que vivamos hoy día en esta tierra y con todos los ciclos que tiene, es una muestra de la fidelidad de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice lo siguiente: a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. O sea, el diluvio mismo, Pedro lo interpreta no solo como juicio, sino también como una bendición, como un bautismo, como un nuevo comienzo, como un sello del pacto. Eso es lo que está diciendo Pedro. Isaías, el futuro de Sión, o sea, su pueblo redimido, dice lo siguiente, en Isaías capítulo 54, estaba yo un poco enojado cuando por algún tiempo no quise ni verte, pero volveré a tener compasión y misericordia eterna. Lo digo yo, que soy tu Señor y Redentor. Esto será para mí semejante a los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas del diluvio volverán a cubrir la tierra. Y he jurado que no volveré a enojarme contra ti, ni te reñiré. Podrán temblar las colinas, pero misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene misericordia de ti. Le está hablando a Sión, le está hablando al pueblo escatológico, a su iglesia redimida. El Señor dice, lo que se merecen ustedes es que se mueran. Lo que se merecen es eso, pero yo soy su redentor. Yo he decidido que no me voy a enojar contra ustedes y los voy a retar. Porque aunque pase todo lo que pase, fíjense, está haciendo un contraste con un diluvio, pero luego en el 10 habla como de una especie de terremoto. Y dice que aunque los montes tiemblen y todo se destruya, dice, mi misericordia jamás se apartará de ti. O sea, está diciendo que en toda circunstancia Dios será fiel a su pacto, nosotros en Jesucristo. El pueblo de Israel en Egipto o en el desierto podía estar seguro que Dios le daría el descanso necesario, las condiciones necesarias para extender su reino y para vivir la vida que Dios quería que vivieran. Que Dios, cuando juzga el pecado, nunca está desprovisto de su gracia. Ellos podían estar seguros que la tierra que Dios les había prometido se las iba a dar. Hoy sabemos que la promesa de la tierra prometida va más allá, limitada, sino que abarca toda, absolutamente toda la creación, y es lo que Dios nos ha prometido. Nuestra esperanza no está en esta tierra, está en la tierra renovada, cuando el Señor venga, cuando por el fuego todos los elementos sean purificados y volvamos con el Señor a vivir en este cielo nuevo y tierra nueva. Podemos decir entonces,
con el apóstol Pedro también, en la segunda de Pedro, capítulo 3. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Queridos, el diluvio anuncia a Jesucristo el Señor, anuncia el juicio de Dios, pero también anuncia la redención que Dios hará de toda la creación. El diluvio es un tipo de las condiciones en que hoy día estamos viviendo, como en los días de Noé, esperanza, porque Dios en Cristo ya ha hecho un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo tendrá su culminación cuando nuestro Señor vuelva. Si hoy día usted necesita empezar de nuevo, puede partir de nuevo. Es momento para iniciar de nuevo. Hoy día teníamos Santa Cena, era un momento para iniciar de nuevo. Pero sí, ore. Póngase delante del necesario, la tiene. Usted ya encontró gracia ante los ojos del Señor. Y aunque todo esté un caos, como lo estaba en los tiempos de Noé, el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Así que no perdamos la esperanza ni la fe en el Dios del pacto. Oremos al Señor. Señor, te agradezco la oportunidad de poder escuchar tu palabra y también, Señor, de tener esta posibilidad de conexión. Te pedimos, Señor, que si hemos hecho algo mal, tú nos perdones, Señor. Como decía David, que nos hagas ver aquellos pecados de los cuales no somos conscientes, Señor. Y aquello de lo que sí somos conscientes, Señor, queremos arrepentir, queremos comenzar de nuevo. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de inicios, de nuevos comienzos, y que podemos comenzar de nuevo porque tú ya has hecho todo nuevo en Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque así como ese nuevo tiempo comenzó con el diluvio, este nuevo tiempo comenzó con la resurrección de Jesús. Y en el poder de esa resurrección sabemos que podemos confiar en ti y que tú, Señor, cumplirás tu promesa. Te damos gracias en el nombre y en los méritos del verdadero Noé, del verdadero descanso que es nuestro Señor Jesucristo.